Cuida el agua. Apaga la luz y apaga los equipos electrónicos mientras no los estés usando. Un mensaje SIC Radio y Consulran. Cordial saludo para todos nuestros oyentes de SIC Radio. Hoy, 17 de julio del 2024, iniciamos un nuevo programa más en nuestra emisora SIC Radio. El programa se denomina SOS Sostenible. Entonces, quiero, como siempre, presentarles a nuestra mesa de trabajo de nuestro programa sostenible, que se transmite a partir de este momento a través de www.sicradio.com y a través de nuestro canal de YouTube, por supuesto, a través de nuestro canal de YouTube. Ahí nos pueden encontrar ya en vivo y en directo. Bueno, quiero saludar entonces a nuestra primera compañera de mesa de trabajo. Hablamos de Paola Devia, Jenny Paola Devia. ¿Qué tal, Jenny? Buenas noches. Hola Jaime, hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por el inicio de este nuevo espacio en tu emisora y darle la bienvenida a muchos en pensar que este nuevo programa, este es el inicio de un tema que a todos nos está involucrando como personas en la unión con el planeta, con la naturaleza, y llamarlo SOS sostenible es algo que nos permite hacer como unas pequeñas alertas alrededor de lo que está sucediendo con los emprendimientos, con las formas en que estamos haciendo consumo de nuestros recursos naturales. Así es de que, pues gracias por este espacio, gracias Elena por hacer la invitación a este espacio de verdad, y obviamente le doy la bienvenida a Juan Carlos Huasca por llevarme la corriente en estas locuras y aceptar esta invitación y poder hablar hoy del tema de plásticos. Bueno, pues entonces también quiero presentarles a mi otra compañera de mesa de trabajo, Elena Lara Florian. Elena, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Hoy con un nuevo episodio, ¿no? Nuevo programa. Nuevo programa, nuevo episodio, nuevas sorpresas. Ok, perfecto. Bueno, Jenny Paola, yo te dejo para que nos presentes a ese súper invitado, Juan Carlos Huasca. ¿Quién es el invitado, Juan Carlos Huasca, Jenny? Juan Carlos Huasca es un amigo conocido en otras vidas. Ese es Juan Carlos Huasca. Juan Carlos Huasca me lo encuentro en este momento de la vida haciendo varias formas, varios proyectos, y entre esos proyectos nos hemos tomado varios cafés y pensar en cosas básicas de todas estas leyes que están saliendo, de todo este modelo político y demás que se está haciendo alrededor de los temas ambientales. Para mí eso es Juan Carlos Huasca y por eso lo invité a este espacio. Ya en los cartones, los títulos, pues él lo sabe más que nadie, así de que te doy palabra, Juan. ¿Quién eres y por qué estás acá para arrancar? Buenas tardes. En primer Buenas lugar, tardes, Juan Carlos, ¿qué muchas tal? gracias. Muchas gracias por su amable invitación a conversar un poco sobre este tema tan importante que es la regulación que nos indica cómo debe ser el manejo de los plásticos de aquí en adelante para nuestro país. Bueno, para no aburrirlos con todo lo que hemos hecho, pues más bien, si quieren, arranquemos ya con nuestro tema del día. Bueno, perfecto. Sí, efectivamente, entonces, como lo decía nuestro querido invitado Juan Carlos, vamos a trabajar hoy todo lo relacionado al tema de la ley 2232 del 2022, que por supuesto, aunque nace en el año 2022, empieza a regir a partir del 2023. Entonces, quiero preguntarle a Juan Carlos y que empecemos a conversar
sobre esta legislación, Juan Carlos. Realmente recordémosle un poquito a nuestros oyentes y a nuestros seguidores de qué se trata. Recordémonos un poquito el tema de qué se trata esta legislación, Juan Carlos. Perfecto. Un poco, ¿cuál es el contexto internacional en el que surge? Las Naciones Unidas tiene uno de sus muchos programas, uno que se llama el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. En él están negociando un tratado internacional acerca de la manera como se deben usar y disponer finalmente los plásticos. ¿Y por qué la problemática? La problemática surge porque, en primer lugar, digamos que hacia el año 2050, si los plásticos siguen creciendo como lo vienen haciendo, en los océanos va a haber más plástico que pescados. Y en segunda medida, se estima que la degradación de un plástico toma alrededor de 450 años. Entonces, a este ritmo vamos a estar inundados de plásticos en todo nuestro ecosistema. La fauna lo va a tener y va a estar afectando de una manera muy importante nuestras vidas. Y a manera de ejemplo, aquí hay un tema muy importante y es que en muchos océanos en los cuales hoy en día se hace pesca, cuando se hace la pesca y se empiezan a abrir los pescados, lo que más se empieza a encontrar en sus estómagos es plástico. Entonces, cada vez estamos viendo que estamos inundados por este material y en ese sentido el mundo ya puso una alerta roja y se empiezan a controlar. Colombia en el año 2022 expidió esta ley y en esta ley determina que gradualmente se deben reducir la cantidad de plásticos que se deben producir. Y se debe reducir igualmente la cantidad de plásticos de un solo uso. Por ejemplo, los pitillos, las bolsas de supermercado, los guantes para comer, los rollos de bolsa, mezcladores de bebidas. Entonces, estos plásticos que se producen toneladas y toneladas diarias en el país de desperdicios deben empezar a dejarse de usar y por lo tanto de producir. Otro aporte importante es que en el tiempo se va a ir avanzando a que otros plásticos y otros de un solo uso también deje de producirse, como envases de bolsas o de líquidos, mangos para hilo dental, envases de bolsas para domicilios y otros usos que están en las normas. Entonces, esos son los dos primeros temas, la reducción de producción de estos usos. Juan, una cosa ahí con lo que estabas conversando y es, cuando hablabas de la pesca y que ya uno realmente no sabe si está comiendo pescado o plástico, ¿cierto? Lo vemos en la Ciénaga. Yo tuve la oportunidad de conocer, bueno, aparte conozco algo de la Ciénaga Grande de Santa Marta, para quienes nos están escuchando. La Ciénaga Grande de Santa Marta queda arribita de Santa Marta, vía, ¿qué es eso? Vía La Guajira, ¿no? Sí. Y allí hay dos cosas interesantes que están sucediendo. Una, hay un grupo de personas mirando, o sea, haciendo tema de reciclaje, ¿sí? Y a partir de eso, pues ver las formas de cómo recoger esas basuras y triturarlas y mejorarlos, y ahí sacaron un emprendimiento, que ahí uno va conectando como con cosas de que hay que hacer. Y la otra es que hicieron un documental que muy seguramente lo dejaremos en la página de SIC Radio, que vale la pena que lo revisen, y es un documental de qué es lo que está sucediendo con la pesca en estas zonas.
porque al final es un medio donde hay una serie de personas que están pescando, que están haciendo como algunas otras alternativas, pero a la vez están recogiendo la basura, y pues es una cosa que uno dice, bueno, eso no nos va a llegar a nosotros aquí en Bogotá, y uno dice, pues al final el pescado, ¿de dónde viene cuando uno pide aquí algo? Sea en río o sea en mar. Entonces ahí me dejaste como pensando en ese tipo de cosas, porque sacan esta ley, esa resolución, y estas cómo se van a minimizar, porque la cantidad de basura con tantos años a lo que viene a ser ahorita y lo que puede llegar a cambiar, en que cuántos años se puede pensar en que puede llegar a cambiar. Y creo que por eso sale este tipo de leyes que estás planteando. No sé si de eso se trata la que salió hace poco, que empieza a regir el 7 de julio, o es un proceso transitorio. Pues digamos que la resolución, digamos que es un conjunto de normas. Entonces la ley, que es la ley 2232, tiene varias secciones, y una de ellas dice cuáles tipos de plástico deben dejar de producirse o debieron dejar de producirse desde el 7 de julio de este año. El Ministerio de Ambiente, para hacer operativo esta restricción de orden legal, expidió una resolución el 2 de julio de este año. Y en esta resolución tiene tres grandes componentes. Uno, lista nuevamente cuáles plásticos y cuáles usos deben de dejar de darse en el país. Entonces las bolsas de supermercado deberían desaparecer o ya debieron haber desaparecido. El segundo componente es fijar una responsabilidad extendida al productor. Es decir, si yo soy productor de plásticos, de bolsas de mercado, ahora soy responsable por lo que pasa con esa bolsa. Y en ese sentido, tengo que crear mecanismos para que ese plástico pueda ser reutilizado o pueda ser reprocesado para otros usos. Un tercer componente, perdón, me devuelvo un poquito, y ese segundo componente lo que permite es que la industria de plásticos pues no quiere decir que va a desaparecer mañana. Lo que indica es que debe replantearse, debe reestructurar su forma de funcionamiento. Debe empezar a que el plástico que usa, debe mezclarlo con plástico que ya ha sido utilizado. Por ejemplo, el de las botellas de agua, en el mediano plazo, una botella de agua debe tener un componente importante de plástico reutilizado, entre otras cosas. El tercer componente se crea unos planes de manejo ambiental. Es decir, se listan las empresas que tenían un uso importante de plásticos y también empresas que producen plásticos que deben transformarse y que deben certificarse las autoridades. Y obviamente no hacerlo, pues les acarreará sanciones con una autoridad que le designan esta tarea, que es la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, conocida como la ANLA. Esos son como los tres grandes componentes. Obviamente que la norma tiene muchos más elementos, pero bueno, si quieren ya un poco a lo largo de las conversaciones podemos adentrarnos en aquellos que sean de su interés especial. Juan, y ahí en ese caso, por ejemplo, bueno, no sé, bueno, digamos que la persona de a pie, ¿sí? Y que entré a una cafetería y lo que habían en una cantidad de pitillos, esos para revolver el cafecito. Y uno dice, bueno, hubo ya, digamos que hay una superproducción. O sea, y esa superproducción, la gente de igual manera ya la compró. Y esa superproducción ya se compró, pues se tiene que utilizar. Igual va a llegar otra vez a las canecas. O sea, ahí o sea, sale una ley donde dice cero producción, ya no pueden volver a sacar esta serie de pitillos, pero lo que ya se produjo, ¿qué puede llegar a ser ahí o qué alternativas empiezan a dar con estas nuevas temas de licencia? Pues para el común de la gente,
porque uno dice, bueno, chévere, chévere, y ahora todo el mundo, no, yo no saco la bolsa, ay, ahora uso la bolsa, ¿qué hago? ¿La guardo o qué hago? Entonces se le volvió a uno como un trauma, sí, ¿qué hago con la bolsa? Pues mira, si ya tienes en el negocio bolsas, soportes para globos o pitillos, lo que debería hacer es hablar con el que los produjo y decirle que los reprocese en otra cosa que todavía se puede utilizar. Porque a ese amigo de la cafetería, si lo identifica una autoridad, lo puede multar por usar ese pitillo, ese mezclador o estas cositas. Entonces ya no lo puede hacer. Ahora bien, si todavía tienes un inventario grande de bolsas de supermercado, es seguirlas usando hasta que ya no sean útiles para ese propósito y luego empezar a desecharlas en contenedores especiales que se deberán ir gestionando o o ponerlo a una disposición para que empiece a ser reutilizado y aprovechado estos plásticos. Ok, wow. Eso es cambiar completamente la forma en que hemos Cultura. hecho muchas cosas en el país, en la casa. Sí, ese es un tema interesante porque nos hemos convertido en una sociedad eh, consumidora de plástico de una manera furibunda. Consumimos mucho plástico y eso hace que se produzcan los millones de toneladas de plástico diario. Em, por ejemplo, hace poco veía una foto en la cual había un empaque de un chocolate y que decía que la fecha de producción fue 1976. Ya casi tiene 50 años y está en perfecto estado. Entonces, eso quiere decir que podemos tener plástico en perfecto estado mucho tiempo y creciendo de manera acelerada. Entonces, hay que frenar ese proceso y hay que reconvertir nuestra sociedad de consumidora de plástico a un esquema donde lo minimicemos y el plástico existente se reutilice. Y ese es un tema importante que trae la norma y es que crea y reinventa el reuso del plástico. Y ahí sale a colación un esquema que es la economía circular y es volver a reutilizar muchos elementos que antes veíamos que eran basura, que iba a un botadero, pero que sabemos que va a estar en nuestro medio ambiente por cientos de años. Entonces, ese esquema del reuso de la economía circular va a tomar una importancia muy grande de manera inmediata. Elena, ¿tienes alguna pregunta? Más que una pregunta es también complementando lo que dice Juan Carlos, es como, bueno, entender que también la vida útil de esos rellenos sanitarios se está cortando y que sí o sí todo tiene como una cadena, ¿sí? Un efecto dominó y entre más consumo, pues más residuos genero. Entonces es como esa innovación y donde entramos nosotros los que apostamos al emprendimiento, qué oportunidades hay de reinventarnos, de hacer cosas nuevas, de generar ecoempaques. Lo que tú decías me parece de la producción que ya está, es un poco complicado cuando no hay esa conciencia como empresario de yo ya vendí, yo ya facturé y ahí pues puede haber un tema más de facturación, ¿no? Y ahí nos metemos, yo le facturé a usted, yo le pagué un producto, no me lo puede devolver. Entonces yo creo que este proceso es transitorio para mí, no puede ser de la noche a la mañana, aunque sí sabemos que la ley dice que ya. Sin embargo, generar esa cultura es lo mismo que pasaba con todo el tema de gestión de residuos que nosotros lo manejamos en campo, en las petroleras, y ahí nos costaba gestionar todo este tema de los residuos peligrosos, EPPs contaminados y todo este tema. Entonces ahí es donde uno dice,
esto tiene que ser evangelizado y creo que esta es una de las razones por qué este programa nace hoy. Y es generar una cultura, una concienciación, toma de conciencia, y es que debemos cambiar el chip y que todos, quizás todos los empresarios, emprendedores no están con ese chip de entender, sino estamos acostumbrados a la producción lineal y no a la economía circular, y todavía uno en ciertos escenarios habla de economía circular. ¿Y qué es la economía circular, Juan? Pues tratando de, pues es un concepto muy grande, pero lo que la economía circular a grandes rasgos promueve es el uso de materiales varias veces, manejar el agua, que es un recurso escaso, de una manera más eficiente, manejar la energía de una manera también muy eficiente, porque producir energía es una actividad altamente contaminante. Y esos recursos básicos sean reutilizados generando nuevas tecnologías. Cada vez lo vemos más. El reuso de telas, el reuso de plásticos, el reuso de electrodomésticos, que cada vez hay más y más y más que están llenando pues, los basureros. Entonces, este tipo de normas genera esa gran oportunidad de negocios, genera esa gran oportunidad de inventar tecnologías que van a llevar a que cada vez pasemos de plásticos a plásticos biodegradables, pasar de empaques de plástico a pasar de empaques hechos con fibras vegetales, yuca, arroz, Maíz. maíz, gracias. Y entonces es de nuevo, es repensar la forma como hacemos las cosas. Un estudio interesante que se hizo también alrededor de esto demostraba que en los supermercados hay vegetales que tienen 3 y 4 empaques. El empaque inicial, el empaque en donde lo agrupan para que haya más ventas, el empaque del icopor, que también dura cientos de años en biodegradarse, el empaque de la bolsa que le dan a uno. Entonces decía 3 empaques para una naranja que ya tiene su cáscara de protección natural. Ese tipo de cosas son las que uno dice es exagerado e innecesario. Entonces van a surgir grandes oportunidades de negocio para diseñar estas nuevas tecnologías que exploten esta economía circular que surge a partir de hoy. Pero yo creo importante, perdóname ahí Jaime, te interrumpo, y es, claro, digamos que aquí nos estamos reinventando, nos tocó la época de la reinvención, ¿sí? Y para quienes, la audiencia si está corta en edad, yo me acuerdo cuando uno compraba en el Ley, ¿se acuerdan? ¿Se alcanzaron a ver el Ley? Sí. Claro, porque Ley viene de la tierra mía donde nací. Él ¿Y de nace en dónde? Neiva. El Ley nace Ah, en Neiva. Ley significa Luis Eduardo Yepes. vea pues. Sí. Entonces, claro que me acuerdo, Paola. Y en eso, digamos que ahí aparece de esa talega que viene de los años 1600, ¿no? Y el canasto, ¿no? Exacto. Entonces ahí entonces yo veo y digamos que las personas que trabajan en el reciclaje ya están creando museos. No sé, se han ido allí donde tenemos el cable, nuestro metrocable, ¿cómo se llama el cable aéreo que tenemos nosotros en Ciudad Bolívar? Sí, Hay un Metrocable, señor que se Metrocable. dedicó a hacer un museo, era reciclador, es reciclador, y armó un museo de la cantidad de bolsas de Ley que tiene, es una cosa impresionante, y duran, o sea, eso para romperlo está difícil. Entonces eso va a seguir y seguir y seguir, seguramente hasta que yo llegue a una, no sé, la mega trituradora para que haga eso, los microplásticos, y hemos encontrado que en la sangre de los humanos, o bueno, en la sangre ya tenemos microplástico. Entonces digamos que al final de cuentas, estas formas
de restringir el uso del plástico, ya estamos metidos allí, pero ¿cómo empezamos a bajarle? Aparte de ser conscientes en un consumo cero, o sea, bajarle y andar con la canastica, pero también de que ya tenemos un adelanto en eso, ahí, Juan, y te lo pregunto, hay estudios que permitan decir, oiga, usted puede, no sé, desintoxicarse de tener microplásticos en su organismo, o ya eso está metido, porque eso ya lo tenemos, los niños están naciendo con microplásticos ya, ¿sí? Entonces uno, a los que se puede generar un terror, uy, Dios mío, ¿y ahora qué hacemos? Pero también es como, oiga, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tenemos control y qué no podemos tener control de algo? Pues un poco respecto al control, o sea que sí podemos tener control de nuevo, es en la disminución de, bueno, mejor aún, en la anulación del uso de estos plásticos de un solo uso, ya no se deben usar más, y empezar a sustituirlo por otros esquemas de empaque. Y de nuevo, hay cantidades importantes de empresarios que deben desarrollar estas tecnologías para reemplazar los plásticos de la manera como se deberían utilizando por nuevas tecnologías, plásticos de un solo uso, otras fibras, donde empecemos a disminuir rápidamente estas cantidades tan gigantescas que hay en nuestro medio ambiente. Ese es como el gran mensaje, entender que muchas cosas ya cambiaron de manera de hacerse. Ok, Juan Carlos, interesante. Yo los invito, Paola, Juan Carlos, Elena, para que hagamos una pequeña pausa, ¿les parece? Con eso tomamos agüita. No se muevan. ¿Listo? Y no en vaso desechable. Y no en vaso ni en plástico. En pocillo. Bueno, roto. listo. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa. Ya regresamos a nuestro programa SOS Sostenible con nuestro invitado Juan Carlos Huasca y por supuesto con los demás compañeros Jenny Paola Devia y Elena Lara. Ya regresamos aquí a SIC Radio. Consulran te ofrece servicios de consultorías, capacitaciones, auditorías internas, formación de auditores internos en los sistemas de gestión de la calidad ambiental y seguridad y salud en el trabajo. Consulran te asesora en la implementación de las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, NORSOC SWA 006, el decreto 1072 del 2015 y la guía RUC del Consejo Colombiano de Seguridad. Ingresa a www.consulran.com. Son las 6:33. Estás escuchando SIG Radio, la radio oficial de los sistemas de gestión. Escúchanos en www.sigradio.com y en nuestra app, descargándola en Google Play y App Store. ¿Necesitas realizar la auditoría interna a tu sistema de gestión? Consulram les realiza la auditoría interna al sistema de gestión. Consulram cuenta con auditores internos competentes para la realización de las auditorías internas. Ingresa a www.consulram.com. Bueno, regresamos a nuestro programa SOS Sostenible, por supuesto con nuestro invitado Juan Carlos Huasca, quien nos ha venido contando, por supuesto, todo lo relacionado a la ley 2232 del 2022, en donde es todo lo relacionado a la ley de plástico de un solo uso. Bueno, Juan Carlos, digamos que en línea en lo que hemos venido conversando, y yo sé que de pronto los oyentes comienzan a preguntarse, en el caso, por ejemplo, de que existe de forma paralela otra ley, otra legislación donde se habla del tema del código de colores de las bolsas. ¿Ahí qué va a pasar? ¿Ahí existirá de pronto una contradicción entre las dos legislaciones? Una desde el medio ambiente a nivel de colores. ¿Ahí qué podría pasar, Juan Carlos? La norma, digamos que en eso entiende que hay
ciertos plásticos que pues, se requiere seguir utilizando. Y siguiendo tu pregunta, las bolsas rojas, que son aquellas que recogen desechos biológicos y químicos, esas se van a seguir utilizando, porque la norma también entiende que hay una protección de que la bolsa pues aísla esos desechos biológicos, lo que se conoce como lixiviados, que van a la tierra y tienen una capacidad de contaminar muy alta. Entonces, para esos casos particulares sí se van a seguir utilizando. Ahí pues se mantiene el tema y hasta que no haya una gran nueva tecnología que permita ese aislamiento con otro material, pues seguirá vigente. Pero si uno lo mira también, la cantidad más importante de plásticos no es sobre esos sectores, sino es sobre los que se han venido popularizando de consumo de alimentos, de empaques de alimentos, que son grandes cantidades que tienen esa gran repercusión que estamos viendo en el día de hoy. Bueno, importante esa definición porque yo sé que de pronto las personas que nos están escuchando, pues digamos que tenían esa inquietud y bueno, pues ya quedamos un poco más tranquilos para no decir que de pronto una legislación pues va en contravía de la otra y eso queda ya también bastante claro. Yo creo que aquí realmente este espacio o esta charla lo que nos está invitando es a, como consumidores, a ser más conscientes. O sea, realmente estamos buscando una bolsita para cada cosita, ¿sí? María Paquetes, decía mi abuela. Tal cual. Segundo, esto entra a resolver cosas también de, pues, temas del consumismo, ¿no? O sea, nosotros, la colección de cositas que uno quiere tener y que están hechas de plástico, ¿sí? Sí. Eso también, pues, hace parte. La tercera es que creo que también es importante, es que para el que es emprendedor, aquí lo que hay son oportunidades. Totalmente de ¿Sí? acuerdo. Aquí estoy tomando nota, Paula, a ver qué se nos ocurre. Nuestro nuevo negocio. Ya que lo menciona Paola, hay un negocio, una industria que en Colombia ha tenido un desarrollo, en mi opinión, bajo, y que también a partir de esta normatividad que entró en vigencia y fue reglamentada, es la industria del reciclaje. Digamos, la recolección de los plásticos utilizados, pues se sigue haciendo de una manera muy manual y muy artesanal. Y adicionalmente ese reprocesamiento, pues también se hace con, digamos, con unas muy bajas tecnologías. La norma invita y abre el paso para que o sea, en toda la cadena, tanto las personas que hacen el reciclaje, que buscan en lo que hoy tenemos los dispensadores de residuos sólidos, lo que antes se llamaba basura, buscan plásticos, papel, cartón. Ese primer paso va a ser cada vez más importante. Luego los centros de acopio y luego la tecnología para reutilizarlos, pues van a tener un rol muy importante. La resolución del Ministerio de Ambiente los reconoce, les da un rol preponderante y les dice, señores recicladores, organícense, sean más tecnificados, aumenten su capacidad para recoger estos plásticos y llévenlos a los centros de reutilización que se van a desarrollar y los que ya existen hoy en día. Ese es un tema que me parece muy importante llamar la atención de que hoy en día pues se hacen cada vez más visibles. Un Y a eso segundo que, tema, perdóname, sí. eso que estás diciendo con el tema de los recicladores y que uno ve que hay categorías de recicladores, ¿sí? O sea, hay unos que están organizados, ya tienen camionetas, motorcitos, pero creo que es una labor que muchos no valoramos,
pero que valdría la pena que tuvieran las mismas oportunidades como de un empleo como legal, bien pago y demás, Su porque seguridad están social. haciendo una labor tan importante y creo que ahí también están todos los modelos de educación y de negocio como tal, de poder proveerles a ellos una serie de seguridades alrededor de eso, o sea, porque siempre tendemos a hacer monopolio, pero es de verdad a generar asociaciones y que todos ganaran por igual, porque eso es una labor que uno se pone a ver la gente en la calle y wow, uno dice, este man todos los días y cuánto le pagan por cada cosita que recoge. Pues, Sí, Pau, ujú. Ay, dale. perdón. Es que yo tuve la experiencia, sí, me gusta hacer inmersión y pues la tesis de la maestría, pues básicamente en eso, en encontrar qué estaba pasando con los residuos en Colombia y qué estaba pasando pues con los primeros actores del ecosistema que son los recuperadores. Y estas personas, y hoy que estamos lanzando nuestro programa de sostenibilidad, pues también está esa parte humana, ¿no? Son 12 horas que tienen que recorrer kilómetros y kilómetros con el carro al hombro y pues que ellos están en unas condiciones de vulnerabilidad donde muchos no comen y pues acceden a sustancias psicoactivas pues para resistir 12 horas caminando. Sí, uno camina media cuadra y ya está agitado. Imagínense ahora Es con... porque tiene un mal físico, man. Sí, sí, falta ejercicio. Sí, Entonces, sí, sí. y yo le hacía las entrevistas por el trabajo de campo y ellos me decían, es que nosotros podemos hacer en una semana muy buena plata, pero en la siguiente no tenemos nada porque no encontramos. Y lo que dice Pau es realmente cierto. Hay unos bloques, monopolios, que no quiero aquí nada político, sino es un tema de que hay ciertas organizaciones que se han apoderado de la transformación, de la recuperación, ciertas entidades, y estas personas que hacen el trabajo sucio, literal, no tienen esas condiciones, ni siquiera tienen una casa. Hay muchos que viven alrededor de muchos sitios que los vemos durmiendo en la calle. Entonces, también es ser un poco empáticos y entender que estas personas hacen un trabajo muy duro y que muchas veces terminan con enfermedades de transmisión sexual o, bueno, enfermedades como virus del VIH y todo eso, porque ellos en su recuperación, pues ellos lo hacen manual y lo que decía Juan Carlos, no hay nada tecnológico, ¿sí? Ni siquiera hay unos elementos de protección personal. Entonces, este tipo de cosas también debe tener como una mirada de, ok, todos los actores tiene que ser un tema inclusivo, incluyente, donde todos los que hacen parte de la cadena tengan las mismas condiciones y que puedan lograr tener ese posicionamiento y no verlos. Creo que muchas veces la gente los mira como con asco, con desprecio, porque no se dan cuenta de la capacidad que tienen de recuperar ciertas cosas y que todo esto, gracias a esto que hacen ellos, no llega a relleno sanitario. Insisto mucho en esto porque tenemos Mondoñedo que casi está al límite y pues una persona que trabaja ya, que en algún momento la invitaremos, me decía, es que no te imaginas el problema que tenemos, o sea, ya no hay capacidad para tantos residuos de Bogotá y cada vez somos más. Entonces, el tema de sobrepoblación, el consumismo y todas estas cosas, lo que invitan es a que repensemos cómo van a ser esas generaciones futuras. Y con Paola veíamos que hoy en día es como soltar y soltar es votar, o sea, ya hoy no me gustó esta chaqueta, esta silla, ya voy y la voto. Y en cambio en nuestra época había un poco más de economía circular donde la mamá guardaba la caja de galletas y todas estas costumbres que a veces uno también como hijo se burlaba un poco. Creo que hay que retomarlas, los vasos de mermelada, la caja de hilos,
remendar, heredar la ropa del hermano, que a mí me tocó usar Y la no, ropa de mis tres pero hermanos. no, yo los vasos de jugo para hacer con el vaso de mermelada, sí, no, ya no, eso no va, no eso. Pero fíjate, Elena, que con lo que está, porque es que eso es lo rico, para mí me parece que es lo rico de hablar de eso, es de sostenibilidad, es que uno empieza a anidar y a esparcir y a ir uniendo cosas por todos los lados. Entonces aquí ¡bum!, te enfocaste a un tema de emprendimiento, pero de un impacto social y uy, wow, ahí eso da para otro programa. Yo creo que ¿Sí? sí. Sí, si uno ya recogemos un poco y darle la palabra a Juan de cuáles son esas otras cosas que debemos de tener en el radar con el tema de los plásticos que ya fomenta esto. Oiga, señores recicladores, tienen que mirar cómo se fortalecen, se asocian, se revisan, en fin, pero que hay una oportunidad. ¿Cuál sería la siguiente, Juan? Aquí hay otro tema que debe surgir también próximamente y es, dado que los plásticos, digamos como los conocíamos anteriormente, desaparecen, deben surgir los plásticos biodegradables. Entonces acá surge una nueva forma de disponer de ellos y es el compostaje. ¿Qué es el compostaje? En una palabra, es ese proceso biológico en el cual un material puede ser utilizado para eh, transformar un residuo orgánico en ese material compost para contribuir a la recuperación y al uso de los terrenos. Entonces, hoy en día uno pensaría, eh, bueno, el plástico puede servir para enriquecer la tierra y facilitar la agricultura, pues uno diría evidentemente que no. Pero en la medida en que se empiezan a crear plásticos biodegradables, se desarrollan las metodologías y se empiezan a desarrollar usos, va a surgir esa forma nueva del uso de los plásticos biodegradables. Digamos que estos dos grandes elementos que yo había mencionado, el nuevo rol, digamos, más relevante de los recicladores y el nuevo uso de los plásticos biodegradables en el compost, lo que pretenden es ver que esta ley no solamente la damos como una prohibición, un atacar una industria, sino es una transformación en la industria y el crecimiento de nuevas oportunidades de uso de tecnologías y nuevos usos de los plásticos de como los conocemos hoy en día. Es entonces una gran cantidad de oportunidades que nos está ofreciendo esta nueva normatividad. Wow. Ahí con lo que acabas de decir, hace un tiempo estuve en San Victorino, pero en horas no cuando hay tanta gente, sino cuando ya están cerrando. Ustedes preguntarán, bueno, ¿y Paula qué hace por allá haciendo eso a esa hora por allá en San Victorino? Pero nada, está haciendo otra cosa, recorrido, como dice Elena, en terreno. Y empezaba, qué cantidad de basura la que sale de todos esos almacenes. Pero cantidad. De campo. Total. O sea, es una cosa impresionante que uno dice, uy, de verdad es que somos como, claro, las cajas de las cajas de las cajas, todo lo que viene de China, lo que viene en la cantidad de los muñequitos, de las cosas, de los empaques, y uno dice, wow, o sea, hay material, ¿sí? Conclusión, hay material para poder hacer todo esto que hablamos de economía circular. Creo que ese es como parte de algo de lo que nos está quedando aquí en esta conversación. Y esa conversación alrededor de muchas líneas de trabajo que pueden haber. Dime, Juan. Y ya para terminar, la misma resolución que expidió recientemente el Ministerio de Ambiente, el 24 de junio, para los productores también les genera una responsabilidad grande, y es que no solamente tienen que decir, bueno, a partir de hoy
yo hago plásticos biodegradables. La norma les crea unos estándares, unas certificaciones, unas auditorías que los obliga a demostrar que efectivamente sus plásticos sí son biodegradables y que están cumpliendo con la normatividad. ¿Por qué esto es tan importante? Porque va a llevar a que realmente la industria se alinee con estos requerimientos, que haya una transformación total y real de la producción y realmente le demos una aplicación en el día a día. Este tema no es algo que le interesa a otros, que afecta a otros, sino que realmente nos afecta a nosotros cotidianamente, en nuestra forma de alimentación, en nuestro medio ambiente, en los animales. Entonces realmente es un tema del día a día que debemos modificar. Y también, pues, que es de nuevo una oportunidad de negocios muy importante que hay que estudiarla, hay que revisarla a profundidad y mirar qué se puede sacar de allí. Ya. Bueno, no sé, Jaime, su merced que es tan inquieto con esto y que cuando empezamos a armar este paquete de saber qué íbamos a preguntar hoy, ¿qué se le ocurre? No, yo la ¿Qué verdad le sí. quedó, qué no le quedó claro para hacer otro programa? Porque ya en este no fue. No, yo de verdad simplemente agradecido con Juan Carlos, por supuesto, con toda la información que nos ha regalado. Pienso que de parte mía y pienso que de parte también de nuestros oyentes y seguidores es importante aclararles todo lo relacionado porque siempre se siguen dando preguntas. Entonces, digamos que yo prácticamente, digamos como dice Paola, me voy satisfecho de pronto de escuchar esa información de parte de Juan Carlos y que esta información también le quede a nuestros oyentes, Paola. Súper. Juan, ¿algún llamado, alguna cosa que tú consideres que el común de la gente, mi mamá que estaba por allá escuchándonos, Yo creo que entienda un para poco ella sobre esto? esa es una buena pregunta de qué debemos hacer ya. Es entender que ya no nos van a entregar bolsa y que en el supermercado y que no hay que enfrentarse con la persona que está en las cajas, sino no lo voy a obtener y no debo obtenerlo. No solamente verlo como una prohibición, sino como un compromiso social de que los plásticos nos están inundando. Y dos, para los empresarios que se podrían ver afectados por la desaparición de estos usos de plásticos, es invitarlos a que estudien las normas, se acompañen de técnicos y exploren oportunidades. Esta norma genera una gran cantidad de oportunidades de transformación, de nuevos negocios, de nueva forma de desarrollar lo que anteriormente se venía haciendo. Entonces es esa gran invitación a repensarse y a inventar cómo empacar con elementos biodegradables y que no nos sigamos inundando de este material. Hay una, y súper Juan, porque me hiciste acordar de algo y es, yo creo que en cada maleta, en cada morral, en cada bolsillo, cargar una bolsita, esas que uno dobla para guardar de tela. O sea, eso hay que cargarlo ya. Me pasó, fui a comprar algo, me dijeron, no, pues que ya no damos bolsa. Y yo no, pero necesito porque no me alcanzan las manos para guardar esto. Ah, no, entonces le tenemos la bolsa de tela, se la vendo. Y yo, no, ya tengo muchas en la casa. Sí, yo soy Entonces dije, qué puerca, ¿ahora qué hago? Entonces como con lo que compré, que era para los gatos, terminé sacando una bolsa de la que uno usa biodegradable de yuca y armar 4 para meter lo que había comprado, pero dije, no, yo no compro más bolsas además de que en cuanto evento a uno le dan otra bolsa de tela, entonces ahora vamos a llenarnos de bolsas de tela. Sí. Es que nos pasamos de verdad, nos pasamos de una a otra. de calidad. Solo es mi reflexión que hay alrededor de esto. Entonces, Elena y Jaime, para terminar.
No, agradecerles. Yo creo que tendremos que hacer otra sesión del programa porque hay muchas cosas de qué hablar. Todavía nos faltó los copitos, qué va a pasar con las lavanderías. Entonces, creo que nos toca ver cómo nos alineamos para volver a hablar de lo mismo porque creo que es un mar gigante de plástico que tenemos que abordar. Sí, totalmente Súper. cierto. Queda ahí la Muchísimas invitación gracias, para Juan. un segundo programa. Muchas Sí, no, gracias, pues porque estaremos atentos. Juan Carlos, los nuevamente, copitos, dime. con los copitos, hijo de pucha. Tocó que ya no se limpian las orejitas con eso. El método antiguo. La manito. Ya Con el toca hacer tema- otra cosa. Oiga, Paola, y con el tema de las lavanderías, esta semana tuve la experiencia y ya le dan a uno desde esa antigua que es como una bolsa de tela también, ya no le entregan la bolsa plástica, sino como eso que viene como oculto, que viene de color negro, en la mía me la entregaron azul, que es como la misma de la tela de la bolsa, es como el mismo material de las bolsas que tú dices que nos están regalando en los eventos. Pero con otro tamaño y otro color. Ese, Más de lo mismo. esos temas que ustedes están tocando son muy importantes porque ya hay personas que están diciendo, un momento, pues claro, nadie entra a discutir la importancia de reducir la cantidad de plástico tan excesiva que estamos viendo, pero dicen, oiga, aquí hay un efecto rebote cuando desaparece el plástico de muchas cosas. Por ejemplo, los defensores de los supermercados que empacan comida dicen, yo la empaco para protegerla de que en el transporte pues te golpeen y se dañen. Eso se traduce en que hay menos desperdicios de comida, porque hoy en día más o menos el 30 o 40% de la producción de comida se desperdicia, entonces eso puede aumentar. Otra forma de este rebote es que hay personas que dicen que con la tecnología actual la producción de plástico biodegradable consume más energía, consume más insumos que pueden llevar a aumentar las emisiones de carbono en la atmósfera. Y otras personas, como ustedes lo han notado, puede incrementarse el uso de la tela y el cartón. Entonces, la tela es un aumento grande del uso del algodón y ahí hay un uso de la tierra y del agua que es importante considerar. Y el cartón, pues, es árboles que están siendo talados. Entonces, digamos que la gran reflexión que surge de eso, y en eso quiero llamar la atención, es no a sustituir un empaque de plástico por otro empaque, sino a entender que si yo voy a llevar mi ropa a la lavandería, transportarla unas cuantas calles, no va a pasar nada. Que si que si voy a comprar 12 naranjas y las pongo en una bolsa, no va a pasar nada, realmente no es tan grave. Y muchas otras conductas que venimos haciendo hoy en día deben cambiar. Nuestros hábitos deben cambiar, nuestra forma de comprar, de consumir alimentos y muchas cosas deben cambiar porque entonces no estamos haciendo nada. Estamos haciendo de pronto otros daños. Entonces, es realmente hacia allá donde se dirige el tema. Súper. Y por eso este programa se llama SOS Sostenibilidad, porque seguimos en alerta, pero hay que cambiar los hábitos. Muchas gracias, Juan. Con Qué mucho rica gusto. conversa. Bueno, perfecto, Juan Carlos, nuevamente, de verdad, altamente agradecido por esta oportunidad de tenerlo acá. Y bueno, Paola, ya también a ti darte las gracias por esta oportunidad también de hacer personal activo de este programa SO Sostenible. Aquí seguiremos con más noticias y con más llamados de atención. Bueno, Elena, muchas gracias Muchas gracias. nuevamente. No, gracias a ustedes por creer y por
unirse a todas estas iniciativas locas. Gracias, Juan Carlos. Bueno, Con entonces mucho gusto a todos a les ustedes. deseo una feliz noche. A las personas que nos están escuchando, invitarlos para que no se despeguen de nuestra sintonía, que después de este programa, por supuesto, vuelve otra vez la programación musical Una que tenemos. última, Jaime, perdóname. Cuéntame. Ahí en el... Y es, Juan, si alguien necesita saber un poco más, ¿a dónde te podemos contactar? ¿A qué correo? ¿A qué lado? ¿O qué? Sí, claro, cómo no. Mi correo es juan.guasca@jcgabogados.com. Si quieren, pues se los escribo en un momento y Jaime se los puede hacer llegar a quienes los soliciten más adelante. Perfecto. Juan Carlos, ¿y redes sociales tiene? En LinkedIn Sí. me encuentran por mi nombre. Allí pueden tener acceso un poco más a otros proyectos en los que he participado, Excelente. en servicios públicos, en estructuración financiera y en importantes proyectos sobre mercados de carbono, que es un tema también de la mayor importancia a nivel medioambiental, que en Colombia han tenido un gran impacto y que van a tener un gran impacto también. Bueno, perfecto. Entonces, Paola, ¿ya algo más? No, ahora sí, ya. Ya Las no. redes de Ya no Paola. molesto más. Las redes de Paola. Las redes de Paola, claro. Mis redes, no, me conocen como Jenny Paola En en LinkedIn. En LinkedIn solamente. Armándolas. Bueno, perfecto. Elena, tus redes sociales. Elena Lara Florian, consultor en Instagram, y Elena Lara Florian en LinkedIn también. Bueno, perfecto. Y recordarles también a todos nuestros oyentes las redes sociales de SIC Radio. Recuerde que en Instagram nos pueden encontrar como SIC.radio y en Facebook también nos pueden encontrar como SIC Radio. Entonces, señores, muchísimas gracias nuevamente. Mil gracias. Nos estaremos encontrando en una nueva oportunidad con un nuevo tema, en una nueva emisión de nuestro programa SOS Sostenible. Feliz noche para todos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Estás escuchando SIC Radio, la radio oficial de los sistemas de gestión. Escúchanos en www.sicradio.com y en nuestra app, descargándola en Google Play y App Store.